tema de combinación con repetición y permutación. ¿Cómo saber qué repetición usar? Bueno, mientras que en la combinación con repetición se selecciona un subconjunto de elementos de un conjunto, permitiendo que los elementos se repitan en la selección sin importar el orden. En la permutación con repetición se selecciona un subconjunto de un elemento. Se selecciona un subconjunto de elementos de un conjunto, permitiendo que los elementos se repitan en la selección, pero el orden en que se les seleccionan los elementos importan. Bueno, aquí tenemos primero con la combinación con repetición. Bueno, ¿qué es la combinación con repetición? Es una técnica de conteo en matemáticas discretas que se utiliza para determinar el número de formas en las que se pueden seleccionar objetos de un conjunto, permitiendo que los objetos se repitan, o en otras palabras, en una combinación con repetición se pueden seleccionar objetos del conjunto más de una vez. Bueno, y observando esto tenemos palabras clave que nos podrían ayudar a comprender mejor el concepto. Bueno, y si no es suficiente, podemos aquí con nuestro primer ejemplo, pasamos con nuestro primer ejemplo. En un tren hay pasajeros de 3 nacionalidades distintas, donde se seleccionan a 5 de ellos para realizar una encuesta. Pregunta: ¿de cuántas formas diferentes pueden resultar las nacionalidades de los seleccionados? Bueno, aquí hay algunas preguntas para saber si es una combinación con repetición o no. Bueno, ¿importa el orden? Esto hace referencia a que si importa el orden en cómo seleccionan a las personas para la encuesta. Bueno, aquí no importa el orden. Número de elementos es el número de nacionalidades distintas, y número de elementos en cada grupo son los números de encuestados. ¿Se puede repetir la nacionalidad? Sí, ya que en un tren hay 3 diferentes nacionalidades, y de esos encuestados puede haber que, por ejemplo, uno sea de Dinamarca y otro sea de Ecuador y otro sea de Dinamarca. Ahí se repite una nacionalidad. Bueno, continuando, para poder sacar las formas diferentes en que se pueden resultar las nacionalidades de los seleccionados, tenemos esta fórmula que nos indica que son las combinaciones con repetición. Esto es combinación con repetición. N es el número de elementos en cada grupo, y R es el número de elementos. Por ejemplo, N son las nacionalidades y N es el número de encuestados. Ahora, reemplazando los valores, aquí tenemos que C, R, combinación con repetición, el número de encuestados y el número de elementos, que es 3. Ahora, en el denominador cambiamos todo, reemplazamos los valores. Más 3 menos 1 exponencial. Ahora seguimos con el denominador. 3 exponencial de 5 menos 1 exponencial. Bueno, realizando esta operación, tenemos que en el numerador nos queda 7 y en el denominador nos queda 3 exponencial por 4 exponencial. Por 4 exponencial. Ahora, las formas diferentes en que pueden resaltar las nacionalidades de los encuestados es resolviendo la ecuación. Resolviendo la fórmula nos daría que da 35.
que esas son todas las posibles formas de que pueden resultar las nacionalidades de los encuestados. Ahora continuando con el ejemplo 2, dice: tienes una bolsa con dulces de 4 tipos: chocolate, caramelo, menta y sandía. Puedes tomar 5 dulces de la bolsa. Pregunta: ¿cuántas combinaciones diferentes puedes hacer si los dulces se pueden repetir? Bueno, aquí primero hay que contestar las preguntas para ver si es una combinación repetitiva o no. Bueno, ¿importa el orden? No, porque no importa el orden de los dulces que vas tomando. Número de elementos disponibles. ¿Cuántos tipos de dulces hay? Está el chocolate, caramelo, menta, sandía. Son 4. Número de elementos en cada grupo. ¿Cuántos elementos va a tener como máximo un grupo? En este caso es 5. ¿Se pueden repetir los dulces? Sí, ya que el mismo problema nos dice que sí se pueden repetir los dulces. Ahora, continuamos con la solución al ejemplo número 2. Bueno, primero reescribimos la fórmula, ahora reemplazando los valores, que n sería el número de elementos que tenemos. En este caso es 4 y r es el número de elementos en cada grupo, que en este caso es 5. Ahora vemos que reemplazamos n por 4 y r por 5. 5 menos 1 exponencial. Ahora 5 exponencial de 4 menos 1 exponencial. Hacemos las operaciones y vemos que arriba quedó 8 exponencial y abajo quedó 4 menos 1, 3, 3, 5 exponencial por 3 exponencial. 8 exponencial. Vamos a sacar el exponencial de 8, que para sacar el exponencial se tiene que multiplicar 8 por 7 por 6 por 5 por 4 hasta el 1. En este caso da 40.320. Entre 5 exponencial, que es 120, y 3 exponencial, que es 6. Ahora multiplicamos el 6 por 120. Da 720. Y lo dividimos entre 40.320. Lo cual nos daría un resultado de 56, que son las posibles, bueno, las combinaciones, todas las diferentes combinaciones que se pueden hacer. 56 posibles combinaciones. Bueno, hasta aquí con el ejemplo número 2.
Ahora yo les mostraré los que son los casos especiales. Cuando hablamos de los casos especiales, nos referimos a los casos que generalmente no se dan de manera natural o que representan cierta dificultad para identificar sus problemas. El primero de estos es el método o caso especial de sin repetición. Cuando hablamos de un caso especial de sin repetición, nos referimos a, por ejemplo, en un arreglo en donde contamos con varios elementos, como por ejemplo A, B y C, pues este es el arreglo. Sin embargo, aquí vemos que no contamos con ninguna repetición, como por ejemplo si podría ser en un arreglo tipo A, B y C. En este caso sí que contamos con una repetición, el cual sería la doble A. Aquí, como en este caso no contamos con ninguna, esta se resuelve por los métodos ordinarios que tenemos para el método de permutación. El siguiente caso con el que contamos es el número específico de repeticiones, en el cual hablamos que, por ejemplo, un elemento de un arreglo debe de repetirse cierta cantidad de veces en el arreglo, o el resultado que nos puede rebotar. En este caso, por ejemplo, en un arreglo donde tengamos A, B, C y C, contamos con estos 4 elementos. Sin embargo, un caso común sería que cada uno de estos elementos nos diera un número que, por ejemplo, todos tendrían que ser iguales. En este caso podría ser 10, 10, 10 y 10. Es decir, que aquí cada uno de estos elementos tendría 10 posibilidades frente a estos. Sin embargo, esto sería en un caso normal. En un caso donde hay un número específico de repeticiones, tenemos que tomar en cuenta que algún número o algún valor o elemento debe de repetirse más o menos veces. Esto ya será explicado mediante la forma en la que está redactada el problema o lo que se busca encontrar. En este caso podremos decir que A debe de repetirse 10, B debe de repetirse 9 y tanto C como C deben de repetirse 10. En este caso a lo que nos referimos es que B, a diferencia de en el primer caso donde todos se repiten 10, en ese se repite 9. El porqué es debido a las restricciones o el número específico de repeticiones que debe de tener este elemento. Bueno, el último caso que veremos aquí de casos especiales es cuando hay más restricciones. Por ejemplo, el número 2 se presenta como una restricción, ya que debe de haber un número específico de repeticiones en un elemento. Sin embargo, también contamos con otra restricción, la cual podría ser basada en la categoría y los resultados que nosotros queremos que nos dé. Es decir, por ejemplo, si buscamos en la tecnología, podemos decir que en varios elementos que tenemos, solo tendremos que agarrar los que pertenezcan a esta categoría. Es decir, que aquellos que no tengan relación alguna con esto se descartarán y pues no tendrán un propósito en esta restricción. Por último, hablemos en cada uno de los casos de un ejemplo. Comenzamos con el de sin repetición. Cuando hablamos de sin repetición, en el cual ya ahorita lo visualizaron, es cuando hablamos de que en estos elementos contamos con A, B y C. Y estos pertenecen al arreglo. Sin embargo, aquí no contamos con ningún tipo de repetición de elementos o que alguna letra se repita. Es decir, no hay es un arreglo sin repetición. Cuando esto sucede, se debe de utilizar el método de permutación, a diferencia del método que nosotros utilizamos, en el cual hay al menos un elemento duplicado en nuestro arreglo. Bueno, el siguiente es el número específico de repeticiones que tenemos. En un ejemplo, podría ser en un arreglo en el que contemos con 4 elementos: A, B y C, C. En este caso, podemos decir que, como un número no exacto, podrían tener a 12 subconjuntos englobando a todos estos elementos. Es decir, A teniendo a 12, C teniendo a 12
y este C también teniendo a 12. Sin embargo, podríamos decir que B podemos darle una restricción que haga que nos dé 10 elementos. Esto también metiéndola, podría ser la restricción de categorías, de la que ya hablamos, en la que podría ser que ciertos elementos no se alinean a lo que nosotros buscamos, o que simplemente la fórmula nos lo aplique de esta manera. Cuando hay más restricciones, podemos decir que es una conjunción de lo que sería un número específico de repeticiones y las categorías. En este caso, podrían tener A, B, C y C, cada uno de ellos 10 elementos. Sin embargo, nosotros queremos que A solo nos dé 8 elementos resultantes, B nos dé, en un ejemplo, 9 y C nos dé 10. En este caso, lo que vemos es que puede tener un número específico de restricciones para cada elemento. Es decir, cada elemento de estos, es decir, A, solo tendrá 8 posibilidades, B 9 y C 10. Sin embargo, a esto también le podemos meter la restricción de categorías, en las que, por ejemplo, de todos estos elementos, no todos sean necesarios para la operación que nosotros estamos realizando. Entonces podríamos eliminar elementos. En este caso, 8 podría bajar a 6, 9 podría bajar a 8 y 10 podría bajar a 5. Esto porque los números o las categorías que estamos buscando y sus elementos solo coinciden con estos. Y bueno, aquí he realizado un ejemplo para que esto quede mucho más claro. Aquí tenemos una tabla con todas las posibilidades de A, B y C. A, B y C, C, C. Aquí tenemos todas las posibilidades. Sin embargo, nosotros queremos de A quitar donde todas A se encuentre al final. Es decir, en este y en este, estos elementos no nos sirven. Ya sea por X o Y razón, donde nuestros parámetros no nos los permitan o no sean útiles, estos los desechamos. De esta manera, los valores que A tendría en sus posibilidades disminuyen, así como en la categoría a la que pertenecen no es la misma que nosotros buscamos. Y todo eso se puede realizar con una fórmula, con esta de aquí arriba. Esta fórmula de lo que nos habla es que K, que igual puede ser representada con una R, nos habla del rango. El número de elementos que debe de tener un subconjunto para que éste sea válido. Es decir, que en ABC nosotros quisiéramos hacer subconjuntos de rango 3. Es decir, que el rango sería 3. Aunque tenemos 4 elementos, nosotros podemos realizar subconjuntos partiendo de solo 3. Mientras que n se refiere al número de elementos que tenemos en el conjunto universo o conjunto principal, que en este caso serían 4. Tomando esto como referencia, ahora sí podemos realizar la operación. Sin embargo, para esto necesitamos poner un ejemplo. Y para este ejemplo, podemos decir que en una heladería contamos con 3 tipos de sabor. Chocolate, vainilla y fresa. De estos 3 sabores, queremos saber cuántas combinaciones se puede hacer en un cono que tenga 3 bolas.
esto sin importar el orden o que se repita el mismo sabor. Es decir, aquí podemos tener chocolate, aquí podemos tener vainilla y aquí podemos tener fresa. De igual manera podríamos tener chocolate, chocolate y vainilla. Aquí podría ser fresa, chocolate y chocolate. Y así sucesivamente. Así que para esto queremos saber cuántos subconjuntos podemos hacer de cada uno, es decir, de chocolate, vainilla y fresa. Para eso utilizaremos la fórmula de aquí arriba, que nos habla que el número de elementos que tenemos en el conjunto principal más el rango de los que podemos usar menos 1. Todo esto sobre el rango, el factorial de rango, y el número de elementos menos 1 igual al factorial. Desarrollando esta operación nos quedaría como R C. En este caso vamos a tomar K como si fuera el rango, y el número de elementos en este caso es 3 y el rango también es 3. Todo esto sería igual al factorial de 3 más 3 menos 1. Todo esto sobre 3 factorial, 3 menos 1, también a factorial. Así nos quedaría nuestra operación. Lo único que hicimos aquí fue intercalar valores. N, que serían el número de tipos, chocolate, vainilla y fresa, y K, el rango o los helados que podemos usar para cada uno de los subconjuntos, que en este caso serían las 3 bolitas. Siguiendo para desarrollar esta operación, nos quedaría como 3 más 3 menos 1, 5 factorial, sobre 3 factorial por 3 menos 1 nos daría 2 al factorial. Todo esto siendo igual a la incógnita que queremos, que sería C. Si esto lo terminamos de desarrollar, nos quedaría como el factorial de 5 sería 120, el factorial de 3, que en este caso serían 6, y el factorial de 2, que sería también 2. A esto lo multiplicamos y sería 120 dividido entre 12, que nos daría como resultado 10. Es decir, que de cada uno de estos elementos podemos realizar 10 subconjuntos. De estos 10 subconjuntos podemos decir que los elementos donde chocolate se encuentre hasta abajo o fresa se encuentre hasta arriba no nos sirven y podríamos descartarlos. De esa manera podríamos ir descartando elementos basándonos en este número y las posibilidades que tenemos. Y de esta manera se desarrollan los casos especiales que, recapitulando, son sin repetición, en el cual se utilizan permutación y son elementos que no se repiten, A, B y C por ejemplo, número específico de repeticiones, el cual podría ser A, B, C, C, donde B se repite 10 veces, a diferencia de A donde se repite 12, C y C también 12. Y el último y tercero, que es cuando hay más restricciones, que es una conjunción de este más las categorías que utilizamos, donde ciertos elementos no nos sirven. Hola, buenas tardes, compañeros y maestra. Mi tema que me tocó es permutación con repetición. El case es
es un concepto que, que concepto de n elementos y que el primero z veces, el segundo se repite x veces o y veces, etcétera, etcétera. Condiciones: la importancia del orden, hay elementos repetidos y participan todos los elementos. Acá un pequeño problema que yo resolveré. ¿Cuántas palabras diferentes se pueden formar con las letras de la palabra agarrar? Veamos. ¿Cuántas letras tiene agarrar? Tiene la A, la G y la R, la R. ¿Cuántas veces se repite la letra A? Que sería dos veces. Dos veces. La letra G solamente se repite una solamente vez. Y la letra R se repite 3 veces. La fórmula que se ocupa es esta de aquí. La n factorial es el número de letras que tiene la palabra, que en su caso serían 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Le ponemos una 7 y el factorial. Sería. Ahora, me equivoqué en esta, que son 3. 3. Acá ponemos el 3 factorial. 3 factorial. Después el 1 factorial. 1 factorial y otra vez el 3 factorial. Todo esto sería 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Dividido acá todo esto por los de abajo, que sería por 3 por 2 por 1. Acá sería por 1, por el único 1 que está. Volvemos con el por 3, el por 2 y el otra vez por 1. 1 se anularía con el 2 con este, el 3 con este. Y como el 3 por 2 es equivalente a 6, te tacharía con esto. Entonces ya solamente nos quedaría 7 por 5 por 4. 7 por 5 serían 35 por 4. 140. 140 entre 1 por 1 sería 1. Entonces, las veces que se puede formar una palabra diferente en la palabra agarrar sería 140 veces. Ahora veamos. Otro problema. ¿Cuántas letras tiene la palabra matemáticas? Tendría la M, la A, la T, la E, M ya sería sería I, la C y la S. ¿Cuántas veces se repite la letra N? Serían 2 veces. La letra A serían 3 veces. La letra T 2 veces se repite. La letra E sí, una vez nada más. Una vez. La letra I una sola vez. La letra C una sola vez.
y la letra S una sola vez. Ahora, como vimos en la fórmula, N son las letras en totales que hay en la palabra. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 letras. 11 factoriales. Dividido entre 2 factorial, el 3 factorial, el 2 factorial, 2 factorial, 1 factorial, otro 1 factorial, factorial, otro factorial, 1 factorial y 1 factorial. Ahora sería 11 por 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 4 por 3 por 2 y por 1. Ahora, todo esto se dividiría entre los factoriales de las letras. Es 2 por 1 por 3 por 3 por 2 por 1 se repite por 2 por 1 por 1 por 1 por 1 y por 1. El último. Este 1 se anularía con este 2 con este, el 3 de acá se anularía con este 2 por 2 sería 4 y se anularía con este. Ahora, todo esto sería igual, a ver, este resultado de acá quedaría con, a ver, 1, 2, 3, 4. Entonces, y sería total a 1. Son 11 por 10, 9 por 8 por 7 por 6 y por 5. Daría un total de 600.000, 63, 200 palabras que se pueden repetir. ¿Qué tal, compañeros? Pues ahora sí que mis amigos ya les habían comentado un poquito sobre la permutación con repetición, así que yo les vengo a poner unos pequeños ejemplos para que los puedan ver. Ahorita tenemos los elementos de A, B y C y queremos encontrar todas las permutaciones posibles de longitud 2, que por ejemplo aquí sería, se agarra la primera letra que sería A y después sería A otra vez, sería A con B, A con C y después van a decir ya es todo. No, se ocupa la segunda letra como primer término, se ocupa la primera letra que se ocupó, después se ocupa otra vez la B con B y después sería B con C, después sería la última letra que es el primer término y después sería la primera letra, después sería la última letra con la segunda letra y después sería la última letra con la última letra. Y aquí nos podemos dar cuenta de que tenemos tres ejemplos, o más bien tres resultados de las permutaciones posibles
de longitud 2. Es algo un poquito más fácil, más sencillo, y nos iremos con algo un poquito más complejo, que sería encontrar las permutaciones posibles de longitud 3, que por ejemplo es algo parecido al anterior, pero aquí se ocupan tres términos, que por ejemplo en el primer término serían la primera letra, la segunda permutación sería X y Y en la tercera permutación sería X, Z. ¿Por qué? Porque se agarra el primer valor como valiendo por 2, se puede decir, y el tercer valor sería las letras que están como elementos. Entonces, por ejemplo, en la otra sería X, Y, Y, sería X, Y, Z, y sería X, Z, X. Esos son algunos ejemplos que podemos tener, pero todavía hay más resultados, que aproximadamente son 27 resultados de permutaciones que podemos obtener a base de la X, Y y Z, que son tres elementos, pero de longitud 3, que aquí es un poquito más complejo, pero es sencillo. Y ahora, para poder concluir, lo vamos a hacer ahora con nombres. Aquí supongamos que tenemos tres nombres, que es Ana, María y Juan, y queremos encontrar todas las permutaciones posibles de longitud 2, utilizando estos nombres, permitiendo repeticiones. Los nombres son, ya lo dije, Ana, Juan y María, y serían estas las permutaciones posibles de longitud 2, que sería Ana con Ana, después sería Ana con Juan, después Ana con María, y así otra vez, que sería Juan con Ana, Juan con Juan y Juan con María. Y ahora otra vez sería María, Ana, María, Juan y María, María. Es algo muy sencillo, muy fácil, que se puede memorizar rápidamente y que pues no cuesta tanto trabajo. Estos son ejercicios prácticos sencillos. Hay ejercicios más complejos, más laboriosos, pero esto es algo para que se empiecen a familiarizar con estos ejemplos. Como dijo la profesora, tenemos que dejar de tarea tres ejercicios. El ejercicio 1 sería encontrar todas las permutaciones posibles de longitud 3 utilizando los siguientes números y permitiendo repeticiones. Ejercicio 2, encuentra todas las permutaciones posibles de longitud 4 utilizando las letras A, B y C. Y el ejercicio número 3 sería encuentra todas las permutaciones posibles de longitud 2 utilizando los colores rojo, verde y azul, rojo, verde, azul y amarillo, igual permitiendo repeticiones. Sin más por el momento, esto sería todo. Muchas gracias.